Hoy vamos a trabajar sobre el imperialismo norteamericano en América Latina. Cuando hablamos de imperialismo norteamericano nos referimos a la influencia política, militar, económica y cultural que ejerció Estados Unidos sobre América Latina. Esta política va siguiendo diferentes periodos a lo largo del tiempo, pero podemos decir que comienza con la denominada Doctrina Monroe de 1823, con la consigna América para los americanos. Es decir, Estados Unidos anuncia que las políticas monárquicas europeas ya no rigen para el continente americano, sino que son los diferentes estados americanos los que deben llevar adelante los gobiernos de América de acuerdo a su propia soberanía e intereses. Sin embargo, esta consigna se verá con el tiempo modificada. Por ejemplo, de acuerdo al denominado Destino Manifiesto, esa política norteamericana también debía influir positivamente en el resto de los estados de América. Es decir, el Destino Manifiesto primeramente va a tener que ver con la idea de la conquista del oeste, que significaba la conquista por parte de la civilización de los territorios que estaban en manos de lo que ellos denominaban los salvajes, la ausencia de cultura occidental representado por los pueblos originarios. Pero esta noción de superioridad étnica y cultural que tenían los norteamericanos de las colonias, primero sobre los terrenos del oeste, después se va a hacer extensiva al resto de América Latina. Ellos se van a sentir económica, política, culturalmente superiores al resto de América y eso los autorizaba y casi obligaba a intervenir en el resto de América. Posteriormente, el denominado Corolario Roosevelt a la Doctrina Monroe de 1904, lo que va a decir es que Estados Unidos tiene derecho a intervenir en América Latina para garantizar la seguridad de sus empresas y lo que ellos entienden como la estabilidad política de todo el continente. Entonces, cuando encuentren gobiernos que son irresponsables, que son inestables, que toman demasiada deuda o que no son capaces de garantizar la seguridad interna que requieren los negocios de las compañías americanas, Estados Unidos está autorizado a intervenir militarmente en esos países. Acá tenemos una frase de William Taft que es muy clara sobre qué significa esta idea de destino manifiesto. Decía Taft, el hemisferio todo nos pertenecerá, como de hecho ya nos pertenece moralmente, por la superioridad de nuestra raza. Entonces es muy importante colocar esta frase dentro del contexto de la época, así como la mayoría de los estados europeos, como por ejemplo Gran Bretaña, Francia o Alemania, tenían colonias en África o en Asia y entendían que ese derecho a tener colonias venía garantizado por la superioridad moral, económica y cultural de los pueblos europeos, de la misma manera Estados Unidos entendía América Latina, que su superioridad implicaba la injerencia en estos territorios para garantizar su propia seguridad y progreso. Este cuadro de John Gast, que muestra la conquista del oeste, muestra la idea del destino manifiesto, donde este destino manifiesto aparece como el progreso que es llevado a estos pueblos en el oeste. Esta idea, como decíamos, también será extensiva a América Latina, donde era preciso llevar la civilización de la que estos pueblos carecían. Entonces, Estados Unidos va a llevar adelante una
política de imperialismo económico, es decir, un proceso de intervención en la economía de los países de América Latina. Esta intervención va a ser, por ejemplo, en la forma de préstamos económicos, pero que incluyen cláusulas incompatibles con la soberanía de los estados. Es decir, se va a prestar dinero, pero en las cláusulas, a veces secretas, a veces explícitas, de estos acuerdos comerciales donde se cede dinero, es a costa de ceder, por ejemplo, terrenos para colocar bases militares o a cambio de recursos naturales que tienen estos países. Entonces, si bien Estados Unidos se mostraba molesto por el imperialismo europeo que decía que horadaba la libertad de los pueblos, sin embargo llegaba a acuerdos comerciales que incluían cláusulas bastante similares a las que, por ejemplo, Inglaterra tenía con sus protectorados. Además, otra forma en que esta presencia económica de Estados Unidos va a tener lugar en las colonias es bajo la forma de filiales de las empresas norteamericanas, que van a ser estas empresas, o sea, las filiales, las representaciones de estas empresas en los países latinoamericanos, van a ser tan poderosas como la mayoría de los gobiernos. Entonces, Estados Unidos, al tener tanto poder su economía sobre América Latina, va a prohijar gobiernos obedientes hacia los tratados comerciales favorables a Estados Unidos y va a tender a colocar gobiernos que sean favorables a la apertura de las aduanas y también condiciones favorables a las multinacionales. Entonces, una política usual era dentro de dos partidos o facciones en pugna dentro de un país de América Latina, va a apoyar económica y militarmente a la facción que considera que va a favorecer más estos negocios americanos en el resto del continente. Entonces, Estados Unidos mostró totalmente su vocación imperialista y estratégica, combinando dos estrategias. Por un lado, las intervenciones militares, pero por el otro también la compra directa de terrenos como para ampliar sus fronteras. Así vemos la compra de Luisiana en 1803, la de Florida en 1819, la anexión por la fuerza de Texas en 1845, que va a dar lugar a una guerra entre Estados Unidos y México en 1848, la compra de Mesilla en 1853 y la compra de Alaska en 1867. Todo esto, este proceso de compras y anexiones, para prácticamente duplicar el territorio de Estados Unidos. En este contexto, a fines del siglo XIX y comienzos del siglo XX, se va a delinear la denominada política del garrote. ¿A qué se llamaba política del garrote? Al conjunto de políticas aplicadas por Estados Unidos que combinaban a la par la negociación diplomática, económica y política con la amenaza del uso de la fuerza militar, que era muy superior por parte de Estados Unidos que por parte de cualquiera de estos países de América Latina. Entonces, esta política del garrote se puede sintetizar en esta frase de Roosevelt que decía: habla suavemente y lleva un gran garrote, así llegarás lejos. Esta política del garrote la podemos ver ilustrada en la siguiente caricatura, donde vemos a Roosevelt con un garrote gigante sobrevolando el Mar Caribe, mostrando que claramente esta política del garrote se dirigió a los países de Centroamérica con la intención de llegar a negociaciones, muchas veces por la vía de la diplomacia, pero respaldadas por una gran fuerza militar que sabían, acá vemos los barcos militares, que sabíamos que estos países no tenían defensa contra esa fuerza militar. Esta política del garrote, entonces,
tuvo que ver con posterioridad al gran desarrollo industrial que fue rápido y muy eficiente que se produjo en Estados Unidos, se intensificó el proceso de búsqueda de mercados que permitieran colocar esos productos industrializados y a la vez obtener materias primas, de la misma manera que hizo Europa. Entonces, van a combinar esa fuerza económica, ese auge y poderío económico, con la amenaza militar, a veces velada, a veces abierta. Dentro de este proceso, en 1898 se va a producir la guerra con España, por las últimas posesiones coloniales que todavía España tenía en América. Como resultado de esa guerra, se va a apropiar en 1902 de Filipinas y de Puerto Rico y de Wuhan. También en 1902, Cuba va a obtener la independencia de España y a su vez se supone que se va a conformar como un estado independiente de Estados Unidos, no como Filipinas, Puerto Rico o Wuhan. Pero a través de la denominada enmienda Platt se indicaba que esta independencia del territorio cubano quedaba supeditada a los intereses norteamericanos, que si sus intereses, al haber sido ellos quienes habían ayudado militarmente a la independencia de Cuba, si vieran de alguna forma puesto en entredicho sus intereses, tenían derecho a intervenir Cuba, como de hecho lo hicieron entre 1899 y 1902 y nuevamente entre 1906 y 1909. Además, en el año 1903 se van a anexar Hawái gracias a una acción militar directa o Panamá con una acción militar indirecta, ya que va a apoyar un movimiento separatista de Colombia, lo va a armar militarmente, lo va a asistir y cuando se conforme un nuevo gobierno de un país débil, va a firmar un tratado que le va a ceder a perpetuidad los derechos sobre el canal, sobre un canal que se estaba construyendo que permitía conectar el Atlántico y el Pacífico, por tanto era un lugar estratégico de suma importancia en América. También va a intervenir en Haití y como resultado de esa intervención militar va a colocar una base naval y va a producir una ocupación del territorio imponiendo la ley marcial entre 1915 y 1934. También va a intervenir en la República Dominicana con ocupaciones en 1903, 1906, 1914 y 16 y en Guatemala, Nicaragua, Honduras, Colombia y Ecuador. A estos procesos de intervenciones militares que estaban profundamente relacionadas con intereses económicos se lo va a conocer como guerras bananeras, que podemos decir se extienden entre 1898 y 1934. Muchos de estos conflictos entonces se van a entender por la protección de los intereses comerciales americanos. Principalmente la protección de los intereses de la United Fruit Company, que era una empresa dedicada a las frutas tropicales, especialmente el banano, pero también al tabaco, al cacao y a la caña de azúcar. Esta empresa, además de explotar esos frutos tropicales, va a comprar extensa cantidad de tierras en especulaciones inmobiliarias muy ventajosas, también va a ser propietaria de ferrocarriles, de servicios postales, y se va a caracterizar por pagar muy bajos salarios, pagar muy pocos impuestos y ser acusada en gran cantidad de oportunidades de sobornar a líderes latinoamericanos. De allí surge el concepto de países bananeros para señalar a estos países con gobiernos débiles, en muchos casos corruptos, susceptibles a la influencia norteamericana y que si no hacían caso de estos intereses eran frecuentemente invadidos por las fuerzas militares americanas y también países altamente endeudados con Estados Unidos.
Este era el símbolo